La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Porque yo creo en mi país. Ellos se la pasaron diciendo que este era un país fracasado, un país de mierda, una sociedad de mierda. A los que no creían, a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. ¿Por dónde anda hoy la agenda informativa? Bueno, por estas horas hay novedades y tienen que ver con las prepagas, porque Claudio Velocopit, dueño de Swiss Medical, esto es de anoche, renunció a la presidencia de la Unión Argentina de Salud, la cámara que representa, que agrupa a las empresas de medicina prepaga. Esto se empezó a conocer a la tarde-noche de ayer. Así que repasemos un poco el panorama de eso. El gobierno desregula en diciembre los precios de las prepagas con el mega DNU 70-2023. No es que lo desregula tipo, se nos pasó en el medio entre muchas otras cosas. No. Quería específicamente desregular ese precio, súper orgulloso, y después se da cuenta de que las prepagas aumentan desaforadamente las cuotas, muy por encima de la inflación, y que están cartelizadas. Amenaza entonces el gobierno con intervenir. Y avisa, pero no lo termina de hacer, pero sí fue mandando trolls, o personas que se parecen a trolls, no sé, a bardear en redes a Velocopit, a carpetearlo un poquito, y esas cosas que iban sucediendo en redes las iba retuiteando el presidente de la Nación. Entonces se empieza a sentir mal. ¿Ves? Ahí repostea a Milei. El aumento de las prepagas tiene nombre y apellido, que tampoco Swiss Medical es la más importante. Es una de las más, pero no es la más importante. Pero bueno, como estaba en la unión de empresas, este garca maneja el monopolio de las prepagas. Básicamente caza en un zoológico y hace lo que quiere. Es el dueño de Swiss Medical y presidente de las empresas de medicina prepaga. Así que tengas la prepaga que tengas, todas dependen de Claudio Velocopit. Este sorete juega con la salud de la gente y así lo retuitea el presidente de la Nación. Tranco, como que no te sentís para nada amedrentado. En esa le doy un poco la derecha a Velocopit, que dice, la verdad, ¿para qué voy a quedar expuesto en todo este mambo? Siguen apareciendo distintas publicaciones que Milei likea, retuitea. Por ejemplo, esta, atención, el gobierno denunciará a Velocopit en la justicia por cartelización, intentará frenar los aumentos de las prepagas por esta vía. Luego de un 170% de aumento en los últimos 4 meses post desregulación, algunas aumentaron mucho más que eso, porque recordemos que en algunos casos venían muy zarpados. No quiero dejar de lado que las empresas que igual dicen que desde hace rato vienen atrasadas, que puede ser, los medicamentos aumentan mucho, tienen una realidad bien distinta, pero recordemos que en la pandemia, que obvio tenían muchísimo trabajo, pero el gobierno pagó por lo menos la mitad de muchos de los sueldos. Bueno, pero anoche Velocopit renuncia y te va a la Nación Más. Y entonces da sus argumentos en el pase con Eduardo Feynman y Pablo Rossi y dice: yo no veo a los otros empresarios de las otras industrias puestos como demonios y no veo que esos empresarios de las otras industrias hayan aumentado menos que la salud. Yo creo que al contrario, hay muchos sectores que han aumentado más y muchos propios del gobierno que han definido por política del gobierno, que yo no es que no las comparta, creo que son así, han aumentado más. ¿Cómo cuáles? Peajes. Entonces, mientras dicen, es decir, no usan los peajes mucha más gente que la medicina prepaga. Bueno, pero ahí aparece una figura que escuché por ahí, no bueno, pero la relatividad del costo de lo que de la diferencia de plata. Lo que pasa es que para una familia pasar de 50.000 por mes a 400 y pico, 500.000 por mes, es un pelotazo en el bolsillo monumental. No pasó de 50 a 500, pero de todas maneras entiendo, Eduardo. Pero la pregunta... recién no estabas, pero... No, me encontré con el señor en la puerta. ¿Te lo contaste? Hay un tema de descuento propio que él tenía, es un tema... Es decir, bien, el excombatiente de Malvinas. Me alegro que te lo haya podido decir. Pero lo que te quiero decir es, ahora, ¿a vos no te parece que hubiese sido más correcto citarnos a una mesa y decir, muchachos, vengan acá? A ver, ¿qué está pasando?
Eso sí, surgió la semana pasada el rumor de que Caputo, el ministro de Economía, se había juntado con las prepagas, pero parece que no, porque Velocopit dice que no. Pero resulta que ahora, ¿cuál es la novedad de estas horas? El gobierno parece que intervino en este tema de los aumentos de la medicina prepaga. Esta mañana, el vocero Manuel Adorni informó que el Ministerio de Economía dictó una medida cautelar anticipada y que las principales empresas van a tener que retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustadas desde ahí por el IPC, por la inflación, no por encima de la inflación, por el índice de precios al consumidor. Escuchemos cómo lo decía Adorni y ahora vemos si podemos encontrar algunos detalles más, porque a mí me llegó estamos preguntando los periodistas en Economía, me llegó una especie de detalle, no vayamos tanto a lo técnico, a qué significa lo que el gobierno presentó ante la justicia, sino sobre todo a qué implica, o por lo menos qué es lo que el gobierno pretende que implique en nuestro bolsillo, en nuestra cotidianeidad para adelante. Adorni dijo que la decisión se tomó por una denuncia de presunta cartelización. Recordemos que Velocopit sale un día al aire en Radio con Vos y dice, ahora nos vamos a charlar con los empresarios de las empresas de medicina prepaga, nos vamos a poner de acuerdo con cuánto vamos a aumentar. ¿Cómo? No era que iban a competir entre ustedes, buscar buenos planes, qué sé yo, bueno. Y dijo que la Superintendencia de Servicios de Salud presentaba esta cautelar para obligar a las empresas a retrotraer el valor de las cuotas y devolver el monto, o sea, la diferencia de lo que cobraron por encima de la inflación desde diciembre. Escucha lo que decía. En primer lugar, comunicarles que por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representa cerca del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí, por IPC, por el índice de precios al consumidor. Además, deberán aplicar como máximo este índice de precios al consumidor para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses. Esto es el resultado de una medida de tutela anticipada que se dictó a raíz de una denuncia por presunta cartelización. El gobierno del presidente Milei, lo he dicho acá en otras oportunidades y sobre diferentes temas, no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista. La Argentina de la Avivada se terminó el 10 de diciembre. Esta mañana la Superintendencia de Salud, como organismo fiscalizador, está presentando una medida cautelar ante la justicia para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado de medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas y devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre a la fecha. La Superintendencia no controla más los precios, pero sí busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos. Varias cosas. Primero, recordemos que hasta acá, por lo que sabemos, estamos con una inflación de este año en torno al 50 y pico por ciento, 51 y pico, si mal no recuerdo, y aumentaron las prepagas, muchas de ellas, por encima de 150. O sea que en todo caso, esa diferencia, si es que las prepagas no hacen también una presentación judicial, pero ahora el gobierno dice que tienen que retrotraer eso. Y después es un claro mensaje que el gobierno trata de dar para no enemistarse con lo que entienden que es la clase media, ¿no? Ya venimos escuchando los vouchers no solamente en Nación, sino en Ciudad, a chicos que van a escuelas de gestión privada, o sea, escuelas estatales de gestión privada, de las que no salen más caras, de las intermedias, pero que los ayuda con un voucher. Ahora empieza a ayudarlos también la Ciudad de Buenos Aires para pensar en ese universo. Bueno, están tratando, ya no sé si de que todos lleguemos a fin de mes, pero de no perderse ese universo de apoyos dentro de, llamémosle un sector de la clase media. Esto es una lectura que estoy haciendo. Pero les leo lo que me llega de la Secretaría de Comercio y que digan si son kirchneristas, porque dicen no vamos a intervenir los precios, pero bueno. Dice, asumiendo que una inflación del 10% para abril y tomando en cuenta que en promedio las cuotas de la medicina prepaga se incrementaron en un 151% desde diciembre, la medida logrará reducir la cuota de las empresas de medicina prepaga en un 33%, es decir, las empresas de medicina prepaga deberían cobrar una cuota en mayo que no fuera superior al 70% de la facturada en diciembre pasado. Es decir, no es que te van a devolver la guita
entiendo que está diciendo esto el gobierno, sino que lo que te tienen que cobrar el mes que viene, si calculamos más o menos, después se verá, una inflación del 10% para abril, es un 70% menos de lo que recobraron por encima de la inflación el último mes. Pero Adorni, no quiero dejar pasar, esto que decían los chicos en la transición, las tareas de la Secretaría de Comunicaciones serán asumidas, en realidad son asumidas desde este momento, por la jefatura de gabinete de Nicolás Pose y la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, que asume funciones de la Secretaría de Prensa. Esto lo dice un decreto presidencial, ahí lo tenemos en el boletín oficial, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, entonces sube su rango. Dice que las obligaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad quedaron bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, por eso hablábamos de los funcionarios, y por el lado de la hermana de Milei, su secretaría va a brindar, dice, apoyo jurídico, legal, administrativo, financiero y presupuestario para la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo y la de Prensa, conducida por Eduardo Serenellini. Entonces, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue ascendido a secretario de Estado. Me parece importante la movilización social ascendente en 4 meses, porque quien pudiera, ¿no? Ascendido a secretario de Estado, cargo que ya ha tenido Serenellini y que le fue quitado por un decreto presidencial. Milei había rebajado el rango ministerial de la Secretaría de Comunicación y Prensa. Bueno, me parece que es parte de ese ordenamiento. Le preguntaron en conferencia a Manuel Adorni si hay o no plata, esto pensando en la inversión en los 24 aviones de combate comprados a Dinamarca con la intervención de Estados Unidos. Un paréntesis sobre esto, que creo, si no me equivoco, que lo mencionábamos ayer, que es que esta negociación se venía haciendo desde el gobierno de Alberto Fernández. Había una intención de reforzar a la Fuerza Aérea, aparentemente muy atrasada en sus recursos respecto incluso de lo que hay en la región. Y la negociación, digo que Estados Unidos intervino porque podía ser con Estados Unidos o con Dinamarca, podía ser con una propuesta china, había distintas alternativas y Estados Unidos intervino mucho para que se haga esta con Dinamarca. Manuel Adorni contestó: si hay plata o no hay plata. El contrato gira en torno a los $300 millones, por debajo de del costo de mercado, digamos, o del valor de mercado de estos aviones. Esto se va a pagar en plazos que después el propio Ministerio de Defensa va a dar el cronograma para que ustedes lo conozcan. Efectivamente, nosotros consideramos que la Argentina es un todo, por supuesto, con cuestiones que son más prioritarias y más urgentes que otras. Dentro de eso, nosotros entendemos que las Fuerzas Armadas son una prioridad, porque, te repito, la Argentina no es solo, por supuesto, la economía, sino que hay otras áreas que también consideramos sensibles y fundamentales, como es nuestra defensa nacional. Claro. Por ahí el gobierno de Alberto Fernández hacía lo mismo. Pasa que educación, salud, todo eso. Bueno, vamos viendo. Es un todo de la Argentina. Otro de los tantos sectores afectados, que ayer hubo ahí una movilización, es la Biblioteca Nacional. Hubo despedidos y lo que están diciendo los trabajadores es que esto está limitando mucho las funciones de la biblioteca, porque hay muchas actividades que no pueden hacerse, pero en lo cotidiano, ni siquiera estoy hablando de superactividades, como no hay gente para responder consultas, no hay gente en la mesa de entradas, bueno, un montón de cosas. Y ayer se acercaron a la sede artistas, escritores, trabajadores, para una Biblioteca Nacional que fue dirigida por Borges, no sé, la tiro porque capaz que qué sé yo, un edificio más, no sé, un lugar súper importante. Y había ayer trabajadores reclamando la continuidad laboral. Y estuvo también la escritora Claudia Piñeiro apoyando esta movida y habló de las contradicciones, esto que también se le preguntaba a Adorni, de las decisiones, a dónde poner la plata que toma este gobierno. Este pedido es por ellos, por la institución, pero también por nosotros, ciudadanos, que tenemos derecho a acceder a lo que está acá adentro, al gran valor que le cuesta tanto medir a nuestro gobierno, que está acostumbrado a hacer otro tipo de cálculos. ¿Cuánto vale lo que está acá adentro? Difícil medirlo para quien no respeta la cultura. Decir que la tarea se puede seguir haciendo con 120 personas menos es faltar a la verdad. La tarea se verá menoscabada, la conservación del material se pondrá en peligro, el acceso de los ciudadanos se verá restringido. Parece llamativo que el gobierno
considere que se necesita miles de empleados, entre comillas, para contestar, trolear y agredir en redes sociales a personas relacionadas con la cultura, a periodistas, a actores sociales, y en cambio crea que esta tarea se hace sola, sin empleados. Bueno, en el medio de todo esto, no solamente pensando en el presupuesto, sino fundamentalmente en la seguridad, el presidente Javier Milei va a tener que dejar de viajar en vuelos comerciales por cuestiones de seguridad. Esto se lo comunicó la ministra del área a nivel nacional, Patricia Bullrich, se lo dijo también a la prensa el portavoz Manuel Adorni y lo terminaron de blanquear así. El Ministerio de Seguridad nos advirtió sobre ciertos riesgos que existen en que el presidente de la Nación siga volando en vuelos de línea o en vuelos comerciales comunes, digamos. El presidente no puede viajar más en vuelos comerciales y el Ministerio de Seguridad a todas las partes involucradas les ha elevado un informe reservado del porqué de esta sugerencia. Así que efectivamente el presidente dejará de usar aviones comerciales para viajar. Después veremos la implementación no de esta solicitud, pero sí de esta recomendación que hace el Ministerio de Seguridad para que el presidente, por supuesto, tenga todas las condiciones de seguridad que su investidura ameritan. Bueno, recomendación, solicitud. La cosa es que aparentemente el último viaje del presidente en avión de línea, como dice Adorni, ya ocurrió. Y fue este que te estuvimos contando en los últimos días, que fue interrumpido en realidad la gira fue interrumpida por el ataque de Irán a Israel. Milei estaba en Estados Unidos, estaba por viajar a Dinamarca. Lo que se informó es que para esa situación o ese panorama internacional tenía muy poca custodia, estaba en un vuelo comercial y se daba esa situación bélica internacional. La advertencia, igual, no es una novedad. Esta advertencia sobre los peligros de que Milei no viaje en avión privado ya la había hecho quien era en ese momento el jefe de la Casa Militar, Alejandro Guglielmi, que el mes pasado fue removido del cargo por decisión de Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, pero ya le había dicho antes de eso, no es lo más conveniente. Bueno, el viernes el presidente tiene previsto viajar a Bariloche, va a cerrar el foro Yao Yao, ese foro que empieza hoy, creo que ya empezó, y ahí se supone que entonces va a usar la flota oficial, incluso creo que va a usar el último avión que compró Alberto Fernández. Y entonces apareció Alberto Fernández opinando sobre esto, y dijo en redes, sí, un día se dieron cuenta de que por razones de seguridad es recomendable usar aviones oficiales, más de 100 días para descubrir lo obvio, el precio que se paga cuando uno juega a hacer demagogia. Porque también había que ver en qué circunstancias estaba el presidente para viajar a Dinamarca en un avión comercial. Primero que parece que no había, incluso que les costó mucho ir a la fábrica de Tesla en esas condiciones sin un avión privado. Bueno, ahí están. Está bien, algunas cosas uno podría decir están descubriendo ahora, ¿no? Quienes empiezan en una nueva gestión. Pero ya no vamos a ver esas escenas de Javier Milei en vuelos comerciales, como por ejemplo la que capturó el año pasado el periodista Manu Jove durante la campaña presidencial, que se había difundido Córdoba en el mucho. mismo avión que Javier Milei, justo en la fila de atrás estaba también su hermana Karina y había otros dirigentes de La Libertad Avanza. Y sí, tenía puesta la misma ropa que usan cada uno de sus actos, ese buzo deportivo y campera de cuero arriba. Mucha gente le pedía selfies, mucha gente se acercó a saludarlo, pero hubo un chico que en un momento gritó que la salud es pública y que la educación es pública. Y pasó esto. No te dijo nada, vos viniste acá a hablar. Si me cerrá el orto. Me importa tres carajos, cerrá el orto. Venía acá para hablar. Venía acá para hablar. ¡Qué violento! Violento, se está rompiendo la pelota desde que llegó. El que grita cerrá el orto es uno de los integrantes del equipo de seguridad de Milei. Y la que grita para Pablo para es Karina Milei.
Pero bueno, esto en campaña, ¿no? Cuenta el periodista Manu Jove, decía, hubo muchos pasajeros que defendieron a Milei. En un momento el candidato contestó por qué no le reclama a Massa por la inflación y agregó, no, cierto que él no viaja en aviones de línea, entonces algunos celebraron. Igual es cierto que es una locura, que no importa, diría el contexto internacional, que el presidente viaje en un avión comercial, puede ser un costo para todos. Después sí vimos otras imágenes, ¿no? De un montón de gente, además de esas que se sacaban selfie en campaña, pero incluso ya como presidente, con gente sacándose fotos con Javier Milei. Pero volviendo a esa gira que se había suspendido, ayer circularon versiones cruzadas. Primero, Jonathan Viale en TN con Diego Seinkman decía que lo que pasó con el presidente y la interrupción de su gira fue esto. ¿Vos sabés por qué volvió antes de Dinamarca Milei? Bueno, por el ataque de Irán a Israel. Sí, pero no solamente por eso. ¿Qué? O sea, sí, pero eso conllevaba otra cosa más. Y esto me lo confirmó hoy una persona muy cercana al presidente. Dígalo. La frase fue, menos mal que no me subí a ese avión en Dinamarca. ¿A qué te referís? A eso, si no me volví antes, yo era boleta. Epa. Vamos de vuelta porque es muy fuerte. Vamos de vuelta. ¿Milei habría dicho que lo que querían atentar contra él? Milei le dijo a alguien de su entorno, si yo no me volvía antes de Dinamarca, era boleta. Pero pasaba por Y lo el paso tengo aéreo- recontra chequeado. Pasaba por el Recontra paso chequeado. aéreo de Ucrania, por ejemplo. No lo sé, yo te digo, esa frase, es lo único que sé. Claro, lo recontrachequeado no es que era boleta, sino que eso creía el presidente, dice Johnny Viale. Pasa que unos minutos después, en Blender, el colega Iván Jagroski dice una versión bien distinta. El comité de crisis y una serie de consideraciones más del orden narrativo tuvo más que ver con una salida para no ser, no quiero ser despectivo, quiero ser muy cuidadoso con las palabras, pero para no quedar en evidencia de que no iba a tener la recepción que él esperaba en Dinamarca, que no lo iban a recibir, que no le iban a dar la reunión o las reuniones que esperaba, que con, efectivamente, encabezar un comité de crisis en la República Argentina por una situación que la República Argentina no tiene. Fue una salida medio de la galera, entonces. Claro, lo que dice Iván es que no lo iban a recibir, no iba a tener las reuniones que esperaba y que iba a quedar muy expuesto, que iba a ser medio feo. Y entonces por eso aparece la idea del comité de crisis, como que en realidad no tenía que ver con eso que nos preguntamos todos de, che, ¿te parece armar un comité de crisis y venirte rápido? Y tenía más que ver con eso, eso es lo que dice Iván. En el medio de todo esto, ¿en qué anda el presidente? ¿Contesta sobre esto? No, de ninguna manera. El presidente festeja haber entrado entre las 100 personas más influyentes del año, según el ranking de la revista Time, que de todas formas, Fenómeno Barrial dice que es algo que dice seguido, pero de todas formas, y sí, o sea, es el presidente de un país, cambia todo, viene a hacer revolución dentro de su punto de vista y cambia todas las cosas y es mirado por sobre todo la derecha del mundo, porque no sería una persona influyente a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ni más ni menos que esta cuestión, pero él todavía dice, o sea, siendo el presidente de la nación, dice, che, para los que decían Fenómeno Barrial. Bueno. Vamos a la ciudad de Buenos Aires y su disputa, mejor dicho, de las autoridades de la ciudad de Buenos Aires con el gobierno nacional, que es algo, ya veníamos diciendo, que se daba en discusión con el gobierno porteño anterior y el gobierno nacional anterior. ¿Por qué? Esta semana otra vez hubo una fuga de una comisaría porteña. La semana pasada había sido en Caballito, la anterior en San Telmo, en Valvanera. Pero además, y esto se debe estar dando no las fugas, sino esta disputa en distintas provincias. Lo que pasa es que hay provincias que tienen su servicio penitenciario y la ciudad de Buenos Aires no tiene su propio servicio penitenciario. Pero desde que empezó esta gestión hubo casos que si los sumamos a los de la gestión Larreta, estamos hablando ya creo, mira, si capaz que te estoy diciendo poco, creo que en los últimos meses, contando Larreta, poner en el último año, debe haber habido más o menos 8 fugas. Porque contamos 4 en esta gestión, o 4 o 5, y seguro hubo 3 en los últimos meses del año pasado. Igual recordemos, y insisto con que esto es un tema de todo el país,
que los calabozos de las alcaidías, las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, están preparados para alojar detenidos un ratito, por unas horas, antes de un traslado en alguna situación que se dio de flagrancia, pero como no hay lugar en los penales, a donde tampoco tendrían que ir si no hay una condena firme, y no la hay en la mitad de los casos, pero en lugar de buscar una domiciliaria, en lugar de buscar otra solución, hay sobrepoblación de presos sin condena en las comisarías. O sea, lo hay en el servicio penitenciario, ya lo sabíamos, y ahora lo hay en la Ciudad de Buenos Aires en las comisarías, que además se ponen recontentos cada vez que meten más presos en las comisarías, después no saben qué hacer. Hablaba en estos días el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolf, decía que está tratando de negociar, ahí está la fuga de presos en la ciudad, tienen una solución política y es que se los lleve el gobierno nacional. Claro, le está diciendo al Servicio Penitenciario Federal, ocupate vos de estos presos, y el gobierno nacional le dice, che, pero estás teniendo presos muy seguidos, yo con este ritmo no puedo. Bueno, ahí hay una disputa. Me voy a otra disputa, pero insisto con que todas están atravesadas en algún lugar con el gobierno nacional, por supuesto por el poder que tiene el gobierno nacional en general, pero además porque este gobierno viene a modificar muchas cosas o a pretender modificarlas, y eso genera en distintos lugares distintas polémicas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, esto lo habíamos advertido la semana pasada, dijimos que lo iba a hacer y lo hizo, una nueva presentación ante la Corte Suprema Nacional contra algunos de los recortes del gobierno, ¿no? Porque cada presentación tiene que ver con algún recorte en particular. Esto es una potestad que tienen las provincias, no es que las provincias tienen que ir a distintas instancias para una disputa con el gobierno nacional. Es la Corte la que define un malentendido, una negociación, una cuestión de estas características entre las provincias y el gobierno nacional. Entonces, la Corte, en el medio de esto que todavía está pendiente, que defina de lo que presenta Axel Kicillof, hace otro anuncio, y es que rechaza el recurso que presentó otro gobernador, en este caso el gobernador Ricardo Quintela de La Rioja, que había pedido declarar inconstitucional el mega DNU, el DNU 7023. ¿Qué dice la Corte? No define sobre la cuestión de fondo, veremos si en algún momento sí lo hace, pero lo que dice es, no, la forma, nada que ver, no hay una disputa puntual, no hay un caso específico por el cual esté haciendo este reclamo sobre el DNU, entonces no ha lugar. En el caso de la provincia de Buenos Aires es distinto porque está diciendo, a mí me repercute en esto y esto, entonces demanda, por ejemplo, que le repongan el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, esto que es parte del salario docente y que ahora está pagando la provincia de Buenos Aires, pide la plata que le sacaron para el subsidio del transporte, cosa que también había pedido La Pampa. Bueno, estoy citando hechos puntuales, no los quiero marear. Pero hace unos días escuchamos al presidente de la Corte, Horacio Rosati. En realidad no lo escuchamos, lo leímos porque no pudimos ver el video, se había presentado en un evento y surgieron las crónicas de ese evento. Pero Rosati decía algo que es importante, que es que la Corte se va a pronunciar sobre los temas de agenda que tiene con los distintos gobiernos provinciales, pero dijo que lo iba a hacer si la política no los resuelve antes. Pero fue importante porque la Corte puede no resolverlos nunca si quiere. En realidad puede tomarse todo el tiempo del mundo y resolverlos cuando ya es tarde, o dejarlos dormir. Y lo que dijo Rosati en ese caso es, no, bueno, lo vamos a hacer en un tiempo prudencial, pero estamos viendo si antes la política lo puede resolver. Por ahora la política no lo ha resuelto. Pero pensando en el DNU, ayer en una nueva publicación de TikTok, la nueva forma que tiene para comunicarse Cristina Fernández, apareció criticando al mega DNU. Se encuentra en el Instituto Patria con la senadora sanjuanina Celeste Jiménez Navarro y pasa esto. Hola. Hola, cuánta gente que hay, oh. ¿Qué tal, Celeste? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Este bebé? Mío. Ah, Yo me traje uno. Esta es una de las senadoras que votó por la derogación del decreto. Dice que aumenta las prepagas, matan en el banco con todas las tasas de interés y penalidades y en las puertas de las penales. Pero ponele unos patitos. Yo soy medio antiguo, soy abuela. Tiene un chico en patas. Estas mujeres modernas, por favor. Dale, con Juan Diego, ya sabemos por qué. Mi hermano se llama igual, no sé si será por eso. Por Diego Maradona. ¿Qué? Juan Diego. Si nos ponemos ahí, dale. Ahí está.
fascinado por Cristina. Igual tiene razón eso que dice de las patitas, porque viste que hay una disputa. Se metía en todos los temas la señora, no, pero hay como una cosa de la modernidad de que no es mucho mejor no ponerle las mediecitas. Bueno, otro día hacemos un especial, ¿sí? Sobre este tema y lo encabezamos con este video, guárdenlo. Vamos a hablar también de los jubilados, porque mientras está especulando sobre si va a ser ley o no una nueva fórmula jubilatoria y el gobierno hace sus resoluciones sobre esto y la de Alberto Fernández, la de la gestión de Alberto Fernández, les hizo perder a los jubilados, siempre depende obviamente de los contextos que después se dan, ¿no? Si la idea es que vamos a pagarles a los jubilados en función de cómo vengan los sueldos, si la idea es que los sueldos crezcan y después no crecen, les va a ir mal. Si la idea es que vayan acompañando la inflación y la inflación crece un montón, en un punto buenísimo porque les van a empatar la inflación, en otro punto malísimo porque nunca le van a ganar a la inflación. Bueno, en esto está la cosa y también algunos diputados y senadores que advierten ante un debate sobre esto en el Congreso que también hay que ver si las cuentas del Estado van a alcanzar porque obviamente que todos los gobiernos preferirían meterle cualquier cantidad de dinero a los jubilados si fuera que en las cuentas públicas no significa nada, pero es un porcentaje importante de las cuentas públicas, bueno, ahí está la disputa. Pero desde el mediodía de ayer, agrupaciones de jubilados se habían instalado frente al Congreso justamente para pedir la recomposición de los haberes. Una iniciativa que incluyó una radio abierta para que se pueda conocer el reclamo que están haciendo, comunicar el plan de lucha como lo van a seguir haciendo, y el plan era acampar hasta hoy y lo cubrió Crónica, no hubo tantos medios ahí y hubo un cruce con la policía porteña porque se largó a llover ayer, querían instalar el gazebo para acampar y pasó esto. Lo que sucedió fue que los jubilados fueron a buscar un nuevo gazebo para refugiarse de la lluvia. Se ha alargado a llover copiosamente y la policía no los dejaba descender el gazebo. Bueno, después de una pequeña lucha lo han logrado, pero están muy enojados porque dicen que también los querían hacer enfermar. No, lo que pasa, mira, aparte de que nos están matando de hambre, no tenemos ni para pagar con los remedios, no dejan armar este gazebo. Una de las cosas que también, la única manera de hacer pasar el plan económico es con represión, como lo hicieron los 70. Venimos de los 70, hemos creado el cordobazo, hemos creado toda una resistencia. Por eso, hoy más que nunca, estamos en la lucha. Convocamos a los sindicatos y a todos los compañeros obreros que vengan a luchar con nosotros. Un montón de movilizaciones todos los días y vamos a prestarle atención también a las que tienen que ver con el universo educativo, sobre todo con las universidades nacionales que están planeando la marcha federal. Ahora me meto con eso, pero me di cuenta que se me fue repasando el tiempo, que no había respirado hasta este momento. Mientras tanto, le puedo preguntar a ustedes cómo van esos ánimos, del 1 al 10, ¿cómo van esos ánimos? ¿Dónde estamos y cómo van? ¿Me cuentan un poco cómo va la onda? A ver esos ánimos. Quiero saber cómo están. 1 al 10, me tiran un numerito, yo más o menos ya me hago una idea y en la medida de lo posible no me inventan en qué lugar del mundo están. 6, 7, 5, 9, 8, 1, 0. Gonzalo, ¿qué pasó? 3, 6, 10, 3, 4, 6, 7. Está todo medio promedio, de repente aparece un 8, otro 8. Alguien tiró un 10, che. Pero todo en general medio 4, 5, 6, 7. 4, 5, 4, 5, 1, 8. Apareció La Plata 9, mira. Vamos ahí. Más o menos. Promediando. Tirando para no aflojar, dicen los que tienen más años como yo. Pero decíamos que nos metíamos en el tema educativo porque preparando la marcha para la semana que viene, el martes que viene, que vamos a ir siguiendo de cerca todos los pasos. Todos los días hay alguna actividad para hacer visible, para ir calentando motores, para que esté presente en la agenda esta discusión y que el martes que viene se junte bastante gente en la marcha federal educativa. Llegó una factura de luz millonaria y la Facultad de Medicina de la UBA anunció que iba a cortar o a tratar de gastar lo menos posible en el suministro eléctrico de todas las áreas comunes. Entonces, se propuso limitar el uso de los ascensores. Entonces, por ejemplo, estaba usando uno de los 4, la gente hacía fila para subir.
o estaba dedicado solamente a personas con movilidad reducida. Estamos hablando de un edificio de 16 pisos. Tampoco que, aunque no tengas movilidad reducida, estás para subir 16 pisos y después tener la clase. Pero bueno, es un poco para que se ponga, entiendo yo, además de para poder pagar la cuenta, para que se ponga sobre la mesa y que se note bien de qué estamos hablando cuando hablamos de recortes presupuestarios. Escuchemos al presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, que queda enfrente de Medicina y que también atraviesan una situación similar. Se está ahorrando la energía porque con la multiplicación que hubo por 5 de las tarifas y con el congelamiento del presupuesto universitario es imposible que las facultades puedan seguir subsistiendo y es imposible que puedan pagar las tarifas de acá a 2 meses. Estamos mostrando la luz, pero vos me dijiste recién, y se viene el invierno, se viene el frío, ¿qué va a pasar? Sí, en la emergencia presupuestaria lo que se decretó es que se utilice al mínimo las luces para las aulas y escaleras y sectores necesarios. No se utilizan tampoco ascensores solamente para emergencias o para gente con discapacidad, con movilidad reducida. Las calderas no se prenden, los aires acondicionados no se prenden. Todo lo que gaste energía y con los precios de las tarifas se está reduciendo al mínimo. Vos sos contador y ahora estás terminando la carrera también de administración. ¿Hace cuánto estudias? Hace 6 años. ¿Hace cuánto sos presidente? Hace 4. ¿Esta situación cómo la ves y cómo la veías antes? En la casa, No, nunca. La verdad que nosotros siempre, creo que los estudiantes reclamamos porque el presupuesto sea lo más alto posible, porque creo que ningún país puede progresar sin educación, pero una cosa es un ajuste y otra cosa es el desguace que estamos viendo hoy en día, en donde con 270% de inflación en un año, el presupuesto es el mismo a febrero del 2023. Tomás García se llama el muchacho, clarísimo el escenario que describe, y en este contexto va tomando más fuerza la marcha federal educativa, insisto, programada para el martes que viene, que va a ir del Congreso a Plaza de Mayo, 3:30 de la tarde en el Congreso, si no me equivoco, 6 de la tarde se leería el documento en Plaza de Mayo, pero en todas las provincias donde hay una universidad nacional, la idea es que haya una movilización importante sobre esto. La UCR convocó oficialmente, ahí está la convocatoria. Son muchos los sectores que están convocando. La semana pasada la UBA ya se había sumado, se había declarado además en emergencia presupuestaria. El Consejo Superior había tomado esta decisión. Recordemos también que hubo paro docente universitario la semana pasada por 48 horas. Se espera que esta marcha del 23 sea muy masiva porque primero había sido propuesta o convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, por la FUA, la Federación Universitaria Argentina. Después fue acordada, como decíamos, por el Consejo Interuniversitario Nacional, junto a los sindicatos. Pero estamos hablando de un sector que tiene, por un lado, 300.000 trabajadores, más o menos, entre docentes y no docentes. Después, 2,5 millones de alumnos. Y esto, además de lo que describía el muchacho de Económicas, hay recortes que vemos todos los días en la práctica. ¿Qué quieren decir? Por ejemplo, la Universidad Nacional del Comahue informó que no puede pagar los servicios básicos. Le llegó la luz, el gas, incluso el servicio de limpieza, dice que no lo puede pagar. El de marzo, o sea, el que ya terminó y le llegó y no lo puede pagar. Dice que en junio se le termina el presupuesto pautado para este año. La Universidad Nacional de Quilmes dijo que el gasto que tiene en energía eléctrica en el primer bimestre, o sea, este que ya pasó, que también tiene que pagar, es recontra multiplicado respecto del que tenía el año pasado. O sea, además de que tiene un recorte presupuestario, la luz que le llegó en el primer bimestre del año pasado era casi 5 millones de pesos, 4.800.000. La que le llegó en los primeros 2 meses de este año, 20 millones. Bueno, en medio que se va todo el presupuesto ahí. La Universidad de Rosario dijo, ni para papel higiénico tenemos y no estamos teniendo negociaciones paritarias. Y después, respecto de los docentes, el paro universitario que habían hecho fue porque el gobierno les había ofrecido, primero no les ofreció nada, y después les ofreció, finalmente, después de mucho reclamo, un incremento salarial. ¿Y qué propuso el gobierno? 18%. En una inflación de este año que se calcula en lo que va del año por encima del 50%, y si querían recuperar algo, bueno, estamos hablando de 211% de inflación en el último año. En realidad ahora ya más, pero en 2023, todo 2023 fue 211.
Los docentes denuncian que el presupuesto para este año es menor que el del año pasado, justamente porque no contempla el aumento de la inflación. Después de los primeros reclamos habían conseguido esta propuesta de aumento, ya no de los salarios docentes, sino de la partida. Primero no les iban a dar ningún aumento de la partida presupuestaria, después 70%. ¿Cuánto fue la inflación interanual cuando le hicieron esta propuesta? 200 y pico. En el caso de la UBA, las autoridades además dicen, ni siquiera vamos a poder abrir, ya no pagar la luz, abrir el segundo cuatrimestre. Y el Frente Sindical, que agrupa a todos los sindicatos, docentes, no docentes, la FUA, trabajadores del CONICET, incluso se sumaron a esto, resolvieron entonces esta convocatoria a la Marcha Federal Universitaria para el 23 de abril, obviamente en defensa de la universidad, también en defensa de la ciencia. Hoy hay una movilización también en defensa del CONICET, por presupuesto, por mejores salarios y además, y fundamentalmente, para defender la Universidad Pública Nacional, que ahí está la cosa. Pero decíamos que casi todo está atravesado por el gobierno nacional. Bueno, en un punto diría que una buena que tiene el peronismo en este momento es que mientras estamos todos discutiendo qué es lo que pasa y lo que decide el gobierno nacional, que nos atraviesa de alguna u otra manera a todos, pueden dar a la discusión interna incluso a viva voz, porque medio que nadie está atento a lo que sucede con el peronismo, porque la cuestión está puesta en lo que define nuestras rutinas. Pero ¿qué pasa con el peronismo? Está pasando de todo desde el fin de semana. Recordemos los cruces de estos días para ordenar un poco. Bueno, en realidad podemos repasar esto. Viene a su montón, no sé, lo contamos al principio, no. Vamos a contar la del fin de semana, porque si no, es eterno. Apareció primero el Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, que supo ser durante mucho tiempo, ¿qué dijo? Durante mucho tiempo secretario general de la Cámpora, incluso uno de los alfiles para la crítica máxima al gobierno de Alberto Fernández, pero después como funcionario de Axel Kicillof, lo que contaba en esa columna que veíamos recién de Blender de Jagroski, contaba ayer en el programa de Rebord, que lo que Cristina Fernández, hay como una versión, nadie la confirma, pero hay una versión, dice Iván, de una reunión que en algún momento tuvieron Cristina Fernández y el Cuervo Larroque, donde Cristina Fernández dijo, te pusimos ahí para que fueras un representante nuestro ahí y ahora sos un representante de Kicillof. ¿Cómo es la cosa? Bueno, no sé, esto estoy recorriendo una versión que desconozco, pero la cosa es que el Cuervo Larroque salió el fin de semana muy fuerte en un acto en el que también participaba el gobernador bonaerense, a defender al gobernador, a reivindicar la tarea incluso de posible conducción dentro del peronismo del gobernador, a reivindicar los votos que ha logrado Axel Kicillof y a decir que consideraba que estaba medio rara la conducción de Cristina Fernández dentro del peronismo o dentro de la Cámpora o dentro de algún espacio que representa al peronismo. Apareció también en una entrevista Juan Cabandier, exministro de Ambiente, y dijo algo parecido a lo que había dicho Recalde, los dos del espacio de la Cámpora, que, bueno, no sé, habrá cosas para discutir, pero no es momento. Esto dijo Juan Cabandier con Ramón Indart en Radio Splendid. Que el peronismo está en una situación de gravedad que necesita imperiosamente reconstruir puentes con la sociedad, que hay que reconstruir porque los puentes están rotos, y la política, hablándole de la política, aburre a las mayorías y las excluye de esa comunicación encriptada, porque no deja de ser encriptada, indescifrable para la gran porción de la sociedad. Entonces, yo creo que hay que hacer el máximo esfuerzo para, más allá de las diferencias que existen y más allá de la validez de las palabras de algunos dirigentes, que tenemos que hacer el esfuerzo de hablarle a la sociedad, de reconstruir puentes. Vos lo que estás diciendo es, no, pará, con este camino vamos equivocados. Y mirá, no solamente que vamos equivocados, sino que cuando vos hablas de forma encriptada, y la política hablando de la política, lo que estás interpretando es que hay más militantes que electores. Y siempre es al revés. Es como un equipo de fútbol, no tenés más bravas que hinchas, siempre hay más hinchas, no hay más obispos que fieles, siempre hay más fieles que obispos. Entonces, si vos interpretás la sociedad
si tu sujeto social es un militante fanático del Indio Solari, que le gusta ir a las marchas, que me parece a mí recontra válido y yo adhiero a eso, lo del Indio Solari, digamos, no es mi preferido, pero está clarísimo. Sí. Si vos interpretás que tu sujeto social es ese, evidentemente, indudablemente vas a cometer errores políticos. Bueno, tampoco una cosa es excluyente de la otra, porque también habría que pensar si es el momento de salir a hablar y, no sé, convencer, tentar, enamorar a la gente antes de resolver cuestiones internas. Quizás es una anterior a la otra, pero evidentemente tienen distintos puntos de vista respecto del orden que hay que tener para esto. Y Larroque habló de vuelta, en este caso en Radio 10, con Gustavo Silvestre, y medio que bardeó a los que lo bardearon a él. No, un poco lo que dije es que justamente necesitábamos rever el mecanismo de funcionamiento de la fuerza política, de que no se puede conducir por WhatsApp, y me refiero a las líneas intermedias, ¿no? Esto, porque algunos chitrulos, como decía mi abuela, quieren ahora ponernos en lugar que alguien está cuestionando a Cristina, para nada. Bueno, pero convengamos que cuando Larroque dice que el problema son esos mensajes que llegan de gente desconocida, esto era un poco la frase, de gente que no conoce a nadie que te manda un WhatsApp. Bueno, pero eso se entiende que lo que está diciendo es que así resolvió Cristina que se maneje la cosa. Nadie lo va a hacer por encima de la expresidenta, uno supone. Después habló Grabois, en realidad estaba en un viaje y le dijo unas palabras a Iván Jagroski en Cenital. Entonces está el escrito, que dice: a mí no me gusta que se hable con eufemismos, hay que poner nombre y apellido. De ninguna manera voy a participar en una campaña en contra de la Cámpora porque eso es muy dañino para el conjunto. Y digo esto de la misma forma que en su momento critiqué con nombre y apellido a cada uno de los que habían cuestionado a Axel durante la campaña, incluyendo a Máximo. Siendo gobernador y una de las principales figuras opositoras al gobierno de Milei, lo voy a defender a capa y espada, pero no cuenten conmigo para ninguna guerra facciosa. Bueno, más allá de las idas y vueltas y si hay tal guerra facciosa, en todo caso tienen distintas ideas, no solamente de qué es lo que les parece que hay que hacer en adelante, sino cómo les parece que hay que resolver estas diferencias hoy. Escuchemos un poco de lo que Iván decía ayer con Rebord en Blender. Toda la conversación pública en Argentina tiene que ver con el presidente de la nación. Si es bueno, si es malo, si va bien, si va mal, si tiene resultados, si no tiene resultados, si es lo que esperaban, si no es lo que esperaban. Si, todo. El peronismo, para la discusión pública en un focus hoy, no existe. No está. No te digo. Es todo Milei. Es 100% Milei. Entonces, hasta te diría que tu irrelevancia, si hoy hablan tanto Larroque como Máximo Kirchner, como Guado de Pedro, como Recalde, como Furlan, como cualquiera, la podés hasta aprovechar y decir, bueno, es una oportunidad. Claro, me fajo ahora que nadie está prestando demasiada atención, y cuando empiecen a mirarnos a nosotros, a ver qué estamos haciendo para enfrentarnos al gobierno de Milei, estamos un poquito más ordenados. Esa es una hipótesis, que es la de Larroque. La otra hipótesis es la que veíamos, que decía Mariano Recalde, que es: no es momento de discutir liderazgo, sino de hablarle a la gente. Bueno, no está resuelto para qué es el momento, pero Guillermo Moreno ayer en C5N se cruzó un poquito con el Gato Silvestre justamente hablando de peronismo. Si alguien sabe del peronismo acá, cada uno es su respeto. ¿Está bien? Bien. Entonces, primero, si alguien sabe del peronismo acá, porque empecé a los 14, hice todo lo que tenía que hacer en mi vida, no como este me dice: ¡oh! No, ¿cómo voy a hacer eso? Dijo este recién. Pero si no eres político. ¿Pero qué tiene que ver que sea o no sea político? Acá... Yo a los 14 años no era político, no soy ahora. Estamos hablando de lo que hiciste en la vida. Por lo tanto, tenés autoridad moral para hablar. El peronismo... Yo te voy a decir, ¿me permití un minuto? Y ahora, en serio, hice desde este programa, cuando muchos durante el macrismo estaban escondidos bajo la cama, no sé dónde estabas vos, hice no mucho sabes? más, Sí, hice mucho más, hice mucho más que muchos dirigentes políticos. No me digas Entonces a mí, no jodas, no me digas a mí, y te lo digo en serio, porque no vos jodas. pasaste Porque el video vos mío. con el peronómetro echándole la culpa a todo el mundo, te crees que sos el número uno. No, yo no le echo culpa. No, pará, la autocrítica se la tienen que hacer todos. No, vos te tenés que hacer la autocrítica. Yo no, porque no fui funcionario. Ay, yo tampoco. Hice mucho más desde el periodismo que muchos dirigentes políticos que estaban escondidos abajo de la pero eso hiciste a Cristina, no a mí. Muchos que estaban escondidos no, porque abajo yo de en la febrero. Basta. En febrero. No jodas.
respeto. Yo te respeto, respetá. Porque si no te llevas el mundo por delante. Punto. Ahora, A mí yo? no. ¿Hablo yo? A mí no. A mí no me digas Bueno, eso. a mí Porque no. vos pasaste. A mí vos pasaste el video donde dije que se habían sacado la comida de la boca. Porque te respeto. Entonces respetá lo mismo. yo te Porque si estoy no te dan respetando, así. viejo. No, porque empezás que los radicales, que esto, que el otro. Que no voy a acá, poder hablar de los que sí. radicales porque estás vos. Sí, bueno, pues yo no. Yo banco a Raúl Alfonsín, sí. ¿Y qué no soy culpa radical. tengo que lo banques? ¿Sabés qué? ¿Sabés ¿Y dónde qué culpa milité? tengo que lo banque? ¿Sabés A dónde uno que milité? fracasó. ¿Sabés dónde milité? En la Democracia Cristiana, al único partido que me afilia. Ahí tenés. Bueno, se puso fete. Los gremios dentro de la CGT también están en movimiento, también convocan a la marcha universitaria, pero están con distintas fechas, ¿no? Hay distintos eventos. Por ejemplo, el del martes que viene, en la Gran Marcha Universitaria Federal, pero después, obviamente, el 1 de mayo. Un día discutamos que no se dice 1 de mayo porque no se dice 2 y no se dice 3 y así sucesivamente. Así que yo, perdoná, le voy a decir 1 de mayo. En la movilización al Monumento del Trabajo, esa me parece que es en Rosario, pero no sé. Y el 9 de mayo, pero bueno, el 1 de mayo nos movilizamos por el Día del Trabajador. El 9 de mayo, paro general de actividades. Ya que hablamos de la CGT, menciono que también Camioneros medio que arregló para que el gobierno le homologue, el gobierno nacional le homologue la paritaria, entonces esa paritaria, que no quería homologarla porque estaba por encima de la inflación, esa paritaria que había acordado medio que la dispersó en distintos meses, con pagos no remunerativos, con extras, con no sé qué, y bueno, llegó a este acuerdo medio raro porque ya todos sabemos que es un acuerdo de estas características, pero bueno. Vamos a cerrar con esta discusión sobre el peronismo y sobre la burocracia sindical, porque se mete Rubén, el pollo sobrero, desde la izquierda, desde el trotskismo, estuvo con Romina Mangel y dijo: La gran mayoría de los dirigentes de la CGT no son representantes de trabajadores, son los que controlan a los trabajadores. Hoy lo más fácil que hay para ustedes, los periodistas, y se pueden divertir muchísimo. A ver, ¿con qué? Invitar a un gremialista acá, de los que hace 8 años no hablan y que ahora dicen vamos a ir al paro, presionado por su base, y que vos le hagas la pregunta mágica. ¿Dónde tuviste estos 8 años? Y ahí empiezan a tartamudear. Por eso, para nosotros es fundamental, nosotros tenemos que dar un debate con el movimiento obrero y tenemos que charlar con los laburantes. Y tenemos que ir a plenarios de delegados, tenemos que ir a hacer reuniones con los laburantes, con los dirigentes, y eso es lo que no quieren los dirigentes gremiales, la gran mayoría. Porque ¿cómo le explican al dirigente gremial multimillonario al laburante que se está cagando de hambre, que se cayó la boca con Macri, que se cayó la boca con Alberto Fernández? ¿Cómo le explican lo que está pasando hoy? Bueno, obviamente hay dirigentes y dirigentes. Pero esto ha sido todo por el momento. Mañana retomaremos. Quiero agradecerle a este hermoso equipazo con Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción y Celina Sereno en las redes. Gracias, gente bella. Nos reencontramos mañana al mediodía en esto que es Elijo Creer.